Muy buenas. Seguro que alguna vez hemos oído eso de que en el mundo de la investigación hay como dos equipos, ¿no? El equipo de los números y el equipo de las historias. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en el segundo, en la investigación cualitativa. Y vamos a descubrir que, lejos de ser una ciencia blanda, tiene una lógica y un rigor que la convierten en una herramienta increíblemente potente para entender el mundo. Y aquí está el gran dilema, el punto de partida de todo. Para entender de verdad la sociedad, ¿en qué confiamos? ¿En las estadísticas, que nos dan el qué a gran escala? ¿O nos sumergimos en las experiencias de la gente, que nos revelan el por qué? Esta tensión, esta pregunta, es la clave para entender no solo dos métodos, sino dos formas de ver la realidad. Esta tabla seguro que nos suena, ¿verdad? Por un lado, lo cuantitativo, objetivo, generalizable, los datos duros, el qué. Por el otro, lo cualitativo, subjetivo, profundo, centrado en el significado, el por qué. Parece todo muy claro, muy ordenadito. Pues bien, vamos a ver que esta división tan limpia esconde en realidad un debate filosófico mucho, mucho más profundo y la verdad fascinante. Para entender de dónde viene toda esta discusión, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque este debate no empezó ayer en un departamento de sociología, no. Sus raíces están en la mente de los filósofos de la antigüedad. Y es que no hablamos de métodos de encuestas o entrevistas, como los conocemos hoy. Hablamos de las preguntas más fundamentales que se puede hacer uno. ¿El conocimiento de verdad viene de la lógica pura, de las ideas abstractas, o viene de observar el mundo que nos rodea, de tocarlo, de vivirlo? Esa pregunta, formulada hace más de 2000 años, es la semilla de la división que estamos explorando hoy. Vamos a seguir este hilo. Todo empieza en la antigua Grecia. Platón defendía un mundo de ideas perfectas, casi matemáticas, el precursor del pensamiento cuantitativo. Pero claro, su discípulo Aristóteles decía, un momento, hay que observar y clasificar el mundo real. Y ahí sentó las bases del empirismo. Damos un salto de siglos hasta Descartes, que estaba convencido de que las matemáticas eran el único lenguaje de la verdad. Pero entonces llega Kant e introduce una idea que le da una vuelta de tuerca a todo. Y esta idea lo cambia absolutamente todo. Kant nos viene a decir que no somos cámaras de vídeo que graban la realidad pasivamente, sin más. No, nuestra mente interpreta, filtra, construye el significado de lo que vemos. Como bien resume Bayes, esto rompe con la idea de que podemos ser puramente objetivos y abre la puerta a estudiar, precisamente, cómo los seres humanos damos sentido al mundo. Y esa es la esencia de la investigación cualitativa. Vale, pasemos ahora a un concepto que es fundamental, porque pensar que esto es una simple batalla entre dos métodos es quedarse en la superficie. Para ir más allá, necesitamos entender qué son los paradigmas. Pensemos en ellos como si fueran los sistemas operativos, la visión del mundo que guía a cada investigador. O sea que un paradigma no es solo elegir entre hacer encuestas o entrevistas. No, no. Es la cosmovisión, la base de todo. Responde a las preguntas más profundas antes siquiera de empezar a investigar. Primero, ¿cómo es el mundo en realidad? Segundo, ¿qué podemos llegar a saber sobre ese mundo? Y solo entonces, en tercer lugar, decidimos qué herramientas vamos a usar para descubrirlo. Esta tabla es la clave, así que vamos a pararnos un momento. Imaginemos a tres detectives. El detective positivista cree que hay una única verdad objetiva, y su trabajo es encontrarla, como si buscara huellas dactilares que están ahí esperando a ser descubiertas. El detective postpositivista también cree que hay una verdad ahí fuera, pero sabe que su visión siempre será imperfecta, que tiene sus propios sesgos, así que busca la explicación más probable, no la certeza absoluta. Y finalmente el detective constructivista. Este cree que no hay una única escena del crimen, sino múltiples versiones de la historia. Su trabajo es entender cómo cada testigo ha construido su propia realidad. Como vemos, su creencia sobre lo que es real determina por completo cómo van a investigar. Y ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se traducen todas estas ideas tan abstractas en decisiones reales? Pues porque el paradigma que un investigador elige o que le es más afín determina directamente cómo va a planificar y a llevar a cabo su estudio. Es que la conexión es total. Si crees que la realidad es múltiple, que se construye socialmente, e intentas explorarla con un método súper rígido que busca una única verdad objetiva, es que no funciona. Sería como intentar pintar un cuadro con una calculadora. La herramienta simplemente no encaja con la visión del mundo. Y esto nos lleva a dos formas de planificar que son como la noche y el día. Por un lado tenemos el diseño proyectado, que es como el plano de un arquitecto. Cada detalle está decidido antes de poner el primer ladrillo. Y por otro, el diseño emergente, que se parece más a una expedición a un territorio desconocido. Como decía el famoso sociólogo William F. White de uno de sus estudios, habría sido imposible planear al principio lo que acabó descubriendo. El mapa, en este caso, se dibuja mientras se camina. Bien, pues llegamos al punto culminante. Después de ver toda esta historia y esta filosofía, ¿qué hacemos con esta división? Bueno, pues la tendencia más moderna es muy clara. Hay que superar la batalla y empezar a colaborar.
Y aquí es donde la historia da un giro interesante. El pensamiento más actual nos propone dejar atrás las trincheras ideológicas. Autores como Breiman, Cook y Reichard defienden que la pregunta importante no es ¿eres cualitativo o cuantitativo?, sino ¿cuál es la mejor forma, la mejor herramienta para responder a mi pregunta de investigación? Entonces, ¿por qué funciona también esta alianza? Pues para empezar, por la triangulación. Es como usar un mapa, una brújula y el GPS a la vez para estar seguro de dónde estás. La imagen es mucho más completa. Y luego por algo que es potentísimo, el enriquecimiento. Una encuesta puede decirnos que el 70% de los empleados están descontentos. Ese es el qué. Pero solo las entrevistas en profundidad nos van a revelar las historias de frustración, las dinámicas de equipos rotas, que explican el porqué real de esa cifra. Esta cita de Kirk y Miller, para mí, lo clava, lo dice todo. Tratar estos métodos como si pertenecieran a mundos separados que no se pueden tocar es un error. La verdadera comprensión, la más rica, surge precisamente cuando nos atrevemos a mezclarlos, a leer los números a la luz de las historias y las historias a la luz de los números. Y esta es la gran idea final. Esa vieja batalla de paradigmas se está convirtiendo poco a poco en una alianza estratégica. El futuro de la investigación social no pertenece a un bando ni al otro, sino a quienes sepan moverse con fluidez entre ambos, escogiendo siempre la mejor perspectiva para cada problema. Y con esta pregunta terminamos. Porque al final del día, más allá de todas las estadísticas y todos los modelos, la investigación cualitativa nos recuerda el valor insustituible del relato, de la experiencia vivida, del significado que construimos como seres humanos. Y esas son verdades que ninguna cifra por sí sola podrá jamás capturar.